Durante toda la historia hemos tenido casos de muertes totalmente decisivas que han cambiado el rumbo de esta, en formas que no podríamos llegar a comprender ni analizar en su profundidad a través de cualquier anacronismo por muy completo que se haga. Lo normal es que las muertes raras se den en un marco más alejado de las altas esferas, muertes en ocasiones ridículas que se registran en la actualidad en programas de dudosa procedencia como Mil maneras de morir, muertes que por así decirlo despiertan el humor negro de aquellos que escuchan la historia. Pero ello no significa que los reyes, generales o hartos estadistas que por decirlo de alguna manera ejercen el poder de formas decisivas para poder dirigir en determinados momentos la historia, no todos estos mueren por muerte natural, en un palacio o castillo, envenenados o asesinados por la ambición de sus enemigos o incluso la suya propia, cayendo abatidos en alguna batalla crucial. A través de este vídeo analizaremos las muertes más raras y decisivas que se han acontecido en la historia. Sancho II fue el primer rey de Castilla, hijo de Fernando I, que repartió su reino entre sus 3 hijos y sus 2 hijas. Sancho, junto con su lugarteniente Rodrigo Díaz, el Cid Campeador, derrotó a los navarros y aragoneses en la Guerra de los 3 Sanchos, avasalló el reino taifa de Zaragoza y derrotó a sus 2 hermanos unificando el reino de su padre con la toma de los reinos de León y Galicia. Cuando parecía que ya todo estaba dicho y hecho, llegaron los problemas. Su hermana, Urraca, señora de Zamora, ayudó a que su hermano Alfonso, el heredero de León, escapase del monasterio donde había sido recluido tras ser derrotado por su hermano. Cuando Sancho se enteró de lo ocurrido, marchó a poner sitio a la ciudad como venganza. Aquí sería donde el rey Sancho encontraría la muerte, de la cual tenemos nada menos que 3 versiones. Primera, la versión leonesa. La ciudad de Zamora envía a su mejor guerrero a que acabe con Sancho. Un tal Bellido Dolfos sale de la ciudad, llega hasta el rey, le clava una lanza y vuelve otra vez a la ciudad. Segunda, la versión castellana, que el traidor Bellido Dolfos llegó al campamento castellano y le dijo al rey que sabía por dónde podía atacar la ciudad. El rey le siguió solo, y una vez estaban en la puerta, actual puerta de la traición-lealtad en Zamora, le quitó al rey su cuchillo y le apuñaló. El Cid corrió para atrapar al asesino, pero este escapó. Y finalmente, la versión posiblemente más cierta, que nos recoge la primera crónica general, versión en la que no tenemos a un zamorano heroico que se enfrenta a un ejército, ni a un rey tan tonto que pasea a solas con un traidor que acaba de conocer. Esta nos dice que Bellido Dolfos se ganó la confianza del rey hasta tal punto de que le seguía a la hora de realizar la revisión del asedio a la ciudad. En una de estas ocasiones, ya que el asedio estaba durando 7 meses, el rey fue a hacer lo que todo hombre no puede excusar, exactamente, cagar, a lo que Bellido Dolfos le clavó una lanza por la espalda atravesando al rey mientras éste hacía sus necesidades. Cuando el rey murió, su ejército se desintegró y abandonó el asedio, y su hermano Alfonso, futuro Alfonso VI, volvió de su exilio en Toledo para ser coronado, encontrándose ya un reino fuerte y unificado por su fallecido hermano, lo cual sería crucial para la toma de la taifa de Toledo y para hacer frente a la invasión almorávide, empresas que no se habrían conseguido con una guerra civil entre castellanos y leoneses. Al mismo tiempo, no olvidar que fue en este contexto en el que se forjó la historia de Cid Campeador, y donde se empieza a registrar en las fuentes el ideal de reconquista, nombrándose a Alfonso VI como Res Hispaniae, es decir, rey de España. Nicolás Breakspere, conocido como Adriano IV al acceder al papado, ha sido el único papa inglés de la historia. Fue el encargado de organizar la estructura eclesiástica en Escandinavia. El papa Adriano tuvo la desgracia buscada de ejercer su puesto en uno de los momentos más complicados para el Estado Pontificio. Incluso se le apartó del poder en la misma Roma, limitándolo a la colina vaticana y siendo la ciudad controlada por un senado. Es por ello que el Papa Adriano jugó demasiadas cartas en un extraño sistema de alianzas cuyas consecuencias no podría haber imaginado. Las facciones de este juego fueron Guillermo I de Sicilia, Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico, Manuel I de Bizancio y finalmente Inglaterra.
Se negó a reconocer a Guillermo de Sicilia como rey de dicho reino, lo que provocó que éste atacase el sur de Italia. Luego el Papa pidió ayuda a Federico I Barbarroja, el cual, a cambio de obtener el título de emperador, tendría que derrotar a los sicilianos, bizantinos y rebeldes de la misma ciudad de Roma. Pero este, una vez fue coronado, se marchó a Alemania. Luego Adriano le dio al reino de Inglaterra la potestad para conquistar Irlanda, por lo que podríamos decir que finalmente terminó barriendo para su casa. Este ambicioso papa encontraría la muerte un día bebiendo agua en una fuente. El papa se tragó una mosca, la cual se atragantó en su garganta y terminó infligiéndole la muerte por asfixia. Así acabó el vicario de Cristo en la tierra, el hombre que se creía con tanto poder que se burló de un rey y que terminó conquistándolo, y que se aprovechó de un emperador que terminó engañándolo. Las consecuencias del Papa Mosca fueron enormes y aún repercuten en la actualidad. La más importante sin duda la guerra abierta que provocó entre Irlanda e Inglaterra, seguida de la pérdida de Nápoles a manos de Guillermo de Sicilia, reino que se mantendría hasta 1860, pasando por las manos de normandos, alemanes, aragoneses, españoles y franceses, y favoreciendo al poder de Federico, que gracias a este trato se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la Edad Media. Federico Hohenstaufen, recordado por la historia como Barbarroja, a los 25 años duque de Suabia, a los 30 rey de romanos y a los 33 emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, retomó el derecho romano, unificó a una Alemania en guerra y centralizó el poder en torno a su persona. Emprendió varias campañas en el norte de Italia, aunque la región seguiría siendo un quebradero de cabeza por excelencia para el Sacro Imperio. Fue sin lugar a dudas el rey cristiano más poderoso de su tiempo, a pesar de no contar siempre con la total fuerza que su cargo requería. En el año 1189, Federico dejó a su hijo mayor como regente del imperio, y bajo el mando de un poderoso ejército emprendió la tercera cruzada hacia Tierra Santa. Se unieron Felipe II de Francia y el recién ascendido al trono Ricardo Corazón de León. Era la cruzada más grande que se había visto hasta la fecha. El éxito de la primera cruzada, la Cruzada de los Caballeros del año 1096, se debió en gran parte a la debilidad musulmana del momento, pero casi 100 años después la balanza cambiaba. Saladino había conseguido unificar el Islam y los reinos de Tierra Santa no tenían posibilidad alguna de resistir el avance musulmán por mucho tiempo. El objetivo del emperador era retomar la recién conquistada ciudad de Jerusalén y derrotar a Saladino, cosa que con toda seguridad habría hecho de no ser por morir en una circunstancia tanto extraña como decisiva. Después de derrotar en 2 ocasiones a los musulmanes y con Saladino desde Egipto escuchando los tambores cristianos, Federico murió en el río Saleb, en junio del año 1190. De nuevo, y como es costumbre en las fuentes medievales, tenemos diferentes historias sobre el suceso. Una primera que nos dice que Federico se ahogó por el peso de la armadura al intentar darse un baño en el agua, estando esta más profunda de lo que él esperaba. Una segunda historia nos dice que se cayó del caballo mientras atravesaba el río y por el peso de la armadura se hundió y se ahogó. Y una tercera, aunque hay que decir que hay más de 3, Federico se acercó para bañarse en el río en un caluroso día de verano. Al tener ya una edad avanzada y está el agua bastante fría al tener el río un nacimiento montañoso, esto hizo que Federico sufriera un infarto al corazón y muriendo de tal forma. Sea como fuera, fue sin duda una de las grandes pérdidas en un momento peor imposible. El ejército imperial se desorganizó, y lo que quedó se marchó al Sacro Imperio bajo el mando de uno de los hijos del fallecido emperador, no sin antes intentar enterrar a su padre en Jerusalén, objetivo que no cumplió. Felipe de Francia se fue una vez llegaron a Tierra Santa dejando a Ricardo solo en la cruzada, el cual no llegó a tener suficiente fuerza como para arrebatar Jerusalén a Saladino, pero tampoco como para ser derrotado por este, a lo que al final la cruzada quedó en nada. Más tarde, los reinos que quedaban en Tierra Santa serían conquistados por los musulmanes, pero el legado de Barbarroja se mantuvo durante los próximos 100 años, incrementándose
que era un niño, y con 13 años, mientras jugaba con otros niños en el Palacio Episcopal de Palencia, estos tiraron unas piedras a un tejado, seguramente apuntando a algún pájaro. Lo que no se podía prever es que seguidamente cayera una teja justamente en la cabeza del joven rey. Quedó inconsciente y se le produjo un derrame cerebral. Al no realizarse una trepanación, murió al poco tiempo. Tomó las riendas del reino Berenguela, hermana de Enrique I, la cual cedió el trono a su hijo Fernando, a la vez hijo de Alfonso IX de León, el cual terminaría unificando de forma definitiva Castilla y León. Conquistó las grandes ciudades de Córdoba y Sevilla, y tomó la región de Murcia, siendo uno de los mayores personajes de la Reconquista. Siglos después fue canonizado, por lo que se le conoció como Fernando III el Santo o San Fernando. El papado y los escándalos sexuales han ido cogidos de la mano desde la creación del título en la Alta Edad Media. Hemos tenido papas que han muerto asesinados a manos de los maridos de sus amantes, papas que han muerto de infarto mientras practicaban el acto sexual, y un largo etcétera. Pero no hubo muerte más extraña ni decisiva como la que tuvo Pietro Barbo, el Papa Paulo II. Le apodaban María Pietísima por su aparente homosexualidad. Quiso llamarse Formoso II, que significa hermoso, dado que estaba convencido de su belleza, pero el resto de cardenales le convencieron de que no fuera tan arrogante. La Iglesia vivía una época de crisis, las herejías se habían incrementado ante la decadencia de los ideales de la Santa Sede, y parecía que la curia papal tampoco hacía nada por evitarlo. Paulo II llegó al poder prometiendo realizar un concilio para aplacar los males que atormentaban la Iglesia y comenzar una cruzada contra los turcos, por lo que podríamos decir que a pesar de su venalidad, era consciente de las circunstancias y dar un paso reformador. Pero el Papa moriría en su 7º año como sumo pontífice, de una forma peculiar teniendo en cuenta que nos referimos al representante de Cristo en la tierra. Murió de un infarto mientras era sodomizado por un joven paje, aunque la muerte oficial fue por atragantarse mientras comía fruta. Aquí tenemos que incidir en que estas muertes se intentaban ocultar a la historia para evitar males mayores, aunque en las cortes y palacios bien es sabido que las paredes oyen y al final todo se acaba filtrando. El siguiente papa en tomar el poder fue Sixto IV, el cual prefirió llevar a cabo una política militarista en Italia para agrandar los dominios de los estados pontificios, algo totalmente contrario a la actitud reformadora de Paulo II, y que llevó sin lugar a dudas a la posterior división de Europa entre católicos y protestantes, que no estaban dispuestos a considerarse súbditos de esta serie de papas que se pensaban que eran los árbitros de Europa para engrandecer sus palacios a costa de la pobreza del continente.